a la foto y la cumbre entre Xi Jinping y Putin, planteando, bueno, esta idea de que China estaba neutral, pero en realidad él siempre, o yo le preguntaba si estaba con neutralidad, y él nos explicaba como que en realidad China siempre tuvo un rol bastante cercano a Rusia, tal vez no lo había explicitado como ahora, ¿no, Alejandro? Claro, exactamente, Mateo. A ver, China fue claro y sigue manteniendo hoy la misma postura desde el principio del conflicto del año pasado, aunque bueno, es una guerra que ya lleva varios años y se aceleró en el último tiempo. Pero China, por supuesto, que llama a un cese al fuego y una solución negociada, presentó un plan de paz y todo, pero también reconoce las preocupaciones de seguridad de Rusia. Y con esta visita, ahora a un año de iniciado este conflicto, bueno, de algún modo no es que le resta importancia a la situación en Ucrania, sino que la asociación estratégica y el trabajo conjunto en el largo plazo con Rusia es bastante más importante y más trascendente que la situación puntual de Ucrania. Por eso te decía, los medios occidentales, todas las tapas es Ucrania y Xi Jinping en Rusia. En los medios asiáticos y de China y de Rusia hablan de la relación estratégica en un montón de cuestiones de integración económica, integración energética, relaciones comerciales, inversiones, el giro estratégico que está dando Rusia en su visión geopolítica con una mayor integración en este nuevo centro de poder euroasiático que se está fortaleciendo con China, con otros países asiáticos como el Medio Oriente, incluso con los países africanos, incluso en relación con los países latinoamericanos. Es una situación mucho más profunda que tiene un alcance global esta asociación estratégica entre los dos países, porque justamente, como te decía, están trabajando para que se profundice y se acelere un sistema multipolar donde no sean los Estados Unidos quienes dicten las reglas del funcionamiento del mundo económico, político, diplomático, ¿no? El paso de un sistema unipolar a un sistema multipolar, donde la guerra en Ucrania es uno de los aspectos de esta transición en el sistema internacional. Es bastante más profundo, donde se muestran China y Rusia como una alternativa a las relaciones que ellos denuncian, que son relaciones de neocolonialismo y de dominación y de control occidentales sobre los países en desarrollo, y por otro lado ellos que hablan del respeto, ¿no?, del trato de igual a igual a países africanos, latinoamericanos, con los bancos de desarrollo, con las oportunidades que brinda el BRICS, etcétera, etcétera, una muestra de un mundo más pacífico, ¿no?, salvando lo que está pasando en Ucrania, por supuesto, pero un sistema multipolar de mejores relaciones entre las potencias y los países menores, ¿no? Alejandro, hay como una especie de contraofensiva táctica, si así se podría decir, porque hace un mes Biden visitó Ucrania y no se sabía nada, no se sabía que Estados Unidos iba a ir a Ucrania, fue de sorpresa. Quizás esta muestra de apoyo, entre comillas, de China a Rusia es una contraofensiva hacia lo que hace un mes había hecho Biden en Ucrania. Sí, no, a ver, la visita de Xi Jinping a Vladimir Putin dice eso y mucho más. A ver, la estrategia de los Estados Unidos es contener a ambos, contener a Rusia y a China a través de Ucrania, a través de Taiwán, a través de mecanismos internacionales, a través de las sanciones, a través de la guerra económica, de la guerra híbrida que se está, una nueva guerra fría que estamos viviendo entre fundamentalmente estos tres actores que se están disputando la influencia y las relaciones con los países de los 5 continentes. Estados Unidos busca contenerlos para que no se conviertan Rusia y China en potencias regionales de alcance global, que en efecto ya lo son, ¿no? Pero históricamente, sí. Por un lado, Estados Unidos ha buscado separar a Rusia y a China, que lo logró en la Primera Guerra Fría, pero ahora no lo logra, y por otro lado, separar a Europa Occidental y fundamentalmente a Alemania de Rusia, que eso sí lo está logrando. Sí. Porque acá es la clave, ¿no? Por eso te digo que la estrategia occidental y de los Estados Unidos
es utilizar a Ucrania para contener a Rusia. Porque si Rusia, que venía mejorando sus relaciones con Alemania y con Francia y con otros países europeos a través, ¿no?, de la venta de productos energéticos, fundamentalmente, que es lo que Europa más necesita, Europa Occidental, bueno, venía mejorando las relaciones, incluso China también, que venía invirtiendo muchísimo en Europa, y venían desplazando la hegemonía norteamericana en Europa Occidental. Si Estados Unidos, y esto lo vienen diciendo hace más de 30 años los estrategas y asesores gubernamentales norteamericanos, si Estados Unidos pierde su posición hegemónica en Europa Occidental, queda aislado y pierde su hegemonía a nivel global, como la supo mantener, bueno, con el pico de unipolarismo en los años 90. Y esto venía pasando. Entonces, estas tensiones y la guerra que vemos en Europa tiene que ver con esta situación. Por un lado, el rol más importante de Rusia y China en Europa y en los asuntos globales, y por otro lado, la intención de los Estados Unidos de contenerlos y desplazarlos del teatro europeo, sobre todo el teatro europeo occidental, y con eso también, que yo lo dije a pocas semanas de iniciada la guerra, la invasión, la operación especial, como quieran llamarla, el año pasado, que iba a consolidarse, iba a reforzarse el rol de la OTAN, como ahora estamos viendo este nuevo proceso de expansión, porque Estados Unidos estaba decidido a cortar las relaciones entre Alemania y Rusia y acorralar aún más, tratando de evitar que Rusia avanzara en posiciones en Europa Occidental. Es parte de la estrategia de este nuevo siglo, del nuevo equilibrio de poder que se está gestando, y Estados Unidos no quiere perder su rol en Europa Occidental, y Rusia no quiere perder sus posiciones en el Mar Negro, fundamentalmente, y en los mares del norte también, y ahí estamos viendo estas tensiones de uno y otro lado que nos llevan a un peligro nuclear importante también, y a este nuevo equilibrio de poder global que se está formando en tránsito hacia un multipolarismo donde ya Occidente no va a ser el hegemón global como lo es hace 5 siglos, ¿no? Primero fue Europa Occidental y más recientemente en los Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, esa hegemonía occidental se está terminando y estamos viendo cómo se conforma, con violencia por momentos, sin violencia en otros momentos, este nuevo orden mundial, ¿no? Con potencias regionales en distintas partes del mundo. Ahora, en lo que es la guerra en sí, puede estar o no acompañado de una mayor ofensiva rusa. Rusia, viste, a partir del aniversario empezó a mostrar como una mayor ofensiva, con bombardeos, retomando los bombardeos nocturnos, por ejemplo, a Kiev, sí. Pero da la sensación que nunca va a fondo, ¿no? Lo trata como de ir regulando, tal vez porque no quiere arriesgarse a lo que pueda ser una contraofensiva. Pero ¿crees que esto puede estar acompañado de este gesto de respaldo con alguna decisión en el teatro de operaciones? A ver, el objetivo principal de Rusia en Ucrania, y en esto yo discrepo de varios de los análisis que se hacen desde Occidente, pensemos que hay una disputa de narrativas muy importante. Lo que yo veo, la intención de Rusia es consolidar su posición en el Donbass, controlar los puertos principales del Mar Negro en esa región. Históricamente, la geopolítica de hace siglos de Rusia, desde épocas del Imperio, fue no perder sus posiciones en el Mar Negro, porque todavía, aunque ya dentro de poco no va a suceder más, bueno, los mares del norte, más allá de los accesos al Báltico, bueno, tiene todo congelado Rusia del norte, necesita esos mares cálidos, sí. Y ¿no? En términos geopolíticos, esto los internacionalistas lo conocen bien, bueno, ¿no? Una frase hecha, el Mediterráneo es de Occidente y el Mar Negro está bajo influencia rusa. Es una disposición con Turquía en el medio, ahí jugando de pivot estratégico para uno y otro lado, tratando de triangular sus relaciones. No va a ceder territorio Rusia, eso se va a definir en el terreno de batalla, y busca consolidar sus posiciones en el Donbass. Por supuesto que, a ver, yo no veo ni he visto una intención de Rusia haciendo un análisis estratégico militar serio, ¿no? Una intención de controlar todo el territorio ucraniano, porque le sería imposible.
sino que apuntó a las regiones donde había mayor población rusa y en los sitios estratégicos de acceso al Mar Negro, que esa es la visión geopolítica más importante sobre esta cuestión. Que los bombardeos que se den en varias partes del país, bueno, ahí también tiene que ver con la estrategia de debilitar la posición política, económica, de recursos estratégicos, de energía, para debilitar a Ucrania, que es una descripción militar, no estamos hablando de la cuestión humanitaria, que por supuesto que es trágica, pero debilitar las cuestiones estratégicas, de infraestructura energética, etcétera, etcétera, para debilitar a Ucrania y forzarla a ceder. Del otro lado, tenés un crecimiento de la ayuda, que ahora empiezan a llegar los aviones, y vemos la posibilidad de una escalada en esta situación. Pero a fin de cuentas, la solución negociada se va a dar cuando los Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo, sea a nivel público o a nivel sin estar a la vista de la gente, de la opinión pública, pero mientras no se pongan de acuerdo y no lleguen a un acuerdo negociado los grandes poderes, como ha sido a lo largo de toda la historia, esto no se va a resolver. Ucrania depende, hoy su supervivencia como Estado depende de Occidente. Bien, qué buena Occidente lo sabe, sí, por supuesto, Rusia lo sabe. Mirá, hace décadas que vienen estas tensiones con Ucrania, en realidad hace un milenio, si hablamos de historia, hace un milenio que se vienen repartiendo, invadiendo, controlando, separando a Ucrania en pedazos, partiéndosela para los rusos, para los occidentales. Esto no es nuevo en la historia de esa región, pero la posición rusa y la posición occidental, bueno, si no se ponen de acuerdo, esto no va a cambiar, no va a haber paz y sigue sufriendo el pueblo ucraniano, por supuesto. Hay también, no solo están los intereses rusos, los intereses occidentales no solo tienen que ver con la contención a Rusia, sino también con varias corporaciones internacionales que quieren quedarse con las tierras fértiles de Ucrania. Hay leyes privatizadoras de las tierras fértiles, que es uno de los principales recursos de Ucrania, que vienen presionando desde el exterior a los distintos gobiernos ucranianos para cederlo, porque, bueno, es uno de los recursos estratégicos y ahí están avanzando también. Todos se están hoy aprovechando de Ucrania, no solo la situación bélica a partir de Rusia, y ninguna ayuda es gratis en el mundo. No te dan, nadie te da $1 gratis y lamentablemente, bueno, como te decía, hace décadas, y esto voy a pensadores ucranianos realmente con una visión nacionalista, no belicista, sino que decían algo lógico: nosotros podemos y debemos tener buenas relaciones con Occidente, acercarnos a la Unión Europea, tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no podemos ir a una animosidad fuerte contra Rusia, porque es un poder nuclear y es un poder militar muy importante. Entonces no podemos ir al choque con una potencia. Esto es una regla básica de las relaciones internacionales. Si México empieza a armarse, empieza a comprarle armas a Rusia, empieza a comprar armas a China, y dice, bueno, por ahí podríamos tener armas nucleares, y bueno, Estados Unidos le va a meter un garrotazo tremendo a México, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo va a permitir. Entonces, una potencia de envergadura militar y nuclear no va a permitir una hostilidad militar con una armamentización muy fuerte y una animosidad tal como venían teniendo en estos últimos años Ucrania y Rusia. Por eso, esta situación, lamentablemente, al no haberse podido solucionar de manera negociada desde ya en los últimos tiempos, a fines de 2021 y enero de 2022, bueno, yo ya me acuerdo hace una semana antes, dije, en cualquier momento acá se arma más fuerte porque ya se cerraron las vías negociadas, pero bueno, hay que ver a quién le convenía y a quién no que se agravara esta situación. Lo cierto es que los Estados Unidos ganó mucho, no solo las empresas energéticas, sino logró cortar las relaciones por ahora
entre Alemania y Rusia, vamos a ver qué pasa en el futuro, en las guerras mundiales, y siglos atrás también se han realmente hecho muchísimas guerras y después han terminado arreglando, negociando y generando relaciones cordiales también. Así que esto nada es definitivo en las relaciones internacionales, en las relaciones entre las potencias. Se pueden hacer muchísimas guerras y después con los años terminan haciendo arreglos negociados también. Así que nada es tajante en la historia de los grandes poderes, ¿no? Sí, porque además los muertos los ponen en otro país siempre, ¿no? Exactamente, por eso es una nueva guerra fría, porque los pequeños y los medianos son los que ponen los territorios para las guerras, son los que ponen los muertos, y los grandes con las bombas nucleares, por ahora no se tocan, aunque hay algunos ataques también ahí en territorio ruso. Por eso digo que esto es peligroso y siempre hay que tener en cuenta las situaciones de las potencias nucleares, ¿no? Sí. Alejandro, tenemos 5 minutos y 2 temas más, ojalá que pueda entrar muy clara la explicación, por eso estoy expectante por estos 2 temas también. Hay protestas en Francia, lo vimos durante el fin de semana, sin embargo Macron parece decidido, ¿no? Con esta reforma previsional, es más que su gobierno, es más que la reforma que se está jugando, sino su gobierno en sí, por eso le pone tanto empeño, porque uno diría, la lógica sería más fácil tal vez dejarla para después, ceder, sin embargo va a fondo. Sí, tengamos en cuenta que Macron no tiene reelección, sí, ¿no? Y está al principio de su último gobierno. Es decir, que si termina pasando las mociones de censura que podrían haber frenado esta reforma previsional que aprobó por decreto, porque se había aprobado en la Cámara Alta, en la Cámara Baja no le daban los números a Macron y terminó, aplicando un artículo de la Constitución que le permite avanzar con proyectos, como hizo con el presupuesto, sin la aprobación del Congreso. Las 2 mociones de censura que se presentaron para anular esta reforma y para que cayeran los ministros y el primer ministro, no Macron específicamente, no dieron los números, una quedó muy cerquita, a 9 votos nomás. Bueno, por ahora sigue en pie esta reforma. Macron no tiene reelección, considera muy necesaria esta reforma y le quedaría, yo pensaba, está al principio de su mandato, le quedan varios años. Y como ha pasado en la historia de Francia, ya se han hecho otras reformas subiendo la edad de jubilación y subiendo la cantidad de años de aporte, ¿no? Esta vez pasaría de 62 a 64 y los años de aportes de 42 a 43. Si sigue así, entraría en vigor en septiembre de este año de manera gradual hasta el 2030. Tendría unos años para recuperar un poco de legitimidad, está por el piso, por supuesto. París es un caos y Francia es un caos en las calles, con las huelgas, las marchas, los detenidos, la represión, etcétera, etcétera, pero está totalmente decidido a avanzar. Dijo que no iba a permitir un referéndum, que era el próximo paso que había propuesto la oposición, ¿no? Que sería un referéndum para ver si la población, que por supuesto no hay apoyo mayoritario a esta reforma, pero la está imponiendo a la fuerza y no va a retroceder, aunque pierda ahora legitimidad, intentará recuperarla de acá a los próximos años, pero no tiene reelección y en el futuro será otra historia. Por ahora, la reforma está aprobada. Claro, imponer ese tipo de medidas a los presidentes también los fortalece de cierto modo, ¿no? A pesar de que no tengan tanto respaldo social la medida, pero sí el hecho de persistir es visto como alguien que no titubea. Y sí, a ver, es una propuesta que tiene desde el primer mandato. Claro. Macron del 2020 le intentó y tuvo que hacer marcha atrás, pero ahí sí estaba pensando en la reelección. Entonces, como decimos acá, reculó un poquito, pero ya la tenía entre ceja y ceja y, igualmente, aunque perdió las legislativas, el año pasado dijo, no, avanzo sí o sí, total, no tiene reelección, está más decidido a avanzar con esto, que sí, como decís vos, lo fortalece en términos de poder, en términos de tener la manija y la decisión sobre asuntos tan importantes para los franceses como esta cuestión de la reforma previsional, pero lo fortalece en términos de poder, pero sí le hace perder un apoyo social importante en un año aparte muy particular, porque la guerra en Ucrania afectó a Europa Occidental de manera
tremenda con la inflación, con el precio de los combustibles, con la caída del salario real. O sea, ya viene Francia en una crisis económica muy fuerte desde el año pasado, y con esta reforma previsional, bueno, es como un baldazo más de agua fría sobre una población que viene sufriendo mucho y no soporta más la situación económica y social en Francia. Yo veía los medios de comunicación franceses, ¿no?, con algunas encuestas y estadísticas de que la gente está dejando de comprar algunas cuestiones básicas como productos de higiene porque les son muy caros, o cambiando hábitos alimenticios. O sea, están viviendo, bueno, una economía de guerra, porque la situación de las sanciones y la afectación de la guerra en Ucrania, bueno, genera estas situaciones en toda Europa occidental, que no tiene los recursos necesarios para autoabastecerse en términos energéticos, y necesita, bueno, relaciones con países que abastezcan de distintos productos, y esto se vio afectado por la guerra, ¿no? Es difícil la situación de Macron, pero sí, está decidido. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Por ahora, al día de hoy, porque está muy caótica la situación política también, al día de hoy estaría aprobada. Vamos a ver qué pasa de acá en las próximas semanas, ¿no? Bien, bueno, y la última, ¿puede ir Donald Trump preso hoy en Estados Unidos? Él dijo eso el fin de semana. Y, a ver, en principio te puede pasar, como está la situación interna de los Estados Unidos, podría pasar cualquier cosa, pero en principio yo me atrevería a decir que no va a ir preso Donald Trump. Ya están empezando a sucederse estas operaciones de cara a las internas republicanas para las elecciones del año que viene. ¿Cómo pasan los años? Ya estamos a un año de la elección presidencial, sí, tremendo, en los Estados Unidos el año que viene, y ahí, bueno, entre Donald Trump, que sigue todavía muy bien posicionado para unas primarias republicanas, frente a Ron DeSantis, que es el otro que está bien posicionado, y esto, de hecho, uno, a ver, por mi experiencia en cuestiones de comunicación y de política internacional, leyendo todas estas noticias y los análisis con páginas y páginas y páginas del caso de Michael Cohen, de la actriz porno y los $130,000, es una gran operación de prensa donde están también metidos algunos servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que están muy enemistados con Donald Trump y lo estuvieron durante su mandato y no quieren que vuelva Trump al gobierno, que tiene que ver también con la situación en Europa. Si vuelve Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la cuestión de Ucrania puede dar un vuelco fundamental y se puede terminar esa guerra. Sí, pues su postura es distinta respecto a Putin. Exactamente. Que ya las ha mostrado, sobre todo en relación con el presidente Zelensky, ¿no? Que lo ha llamado, con respecto a Ucrania, Trump es antibelicista, siempre quiso una solución negociada a esta cuestión, más allá de lo que se puede decir o no, que la relación de amistad o no con Putin, eso es una cuestión, aparte, pero la cuestión en términos a guerras, Trump siempre estuvo en contra de esta realidad, y ahí es donde se enfrenta al Deep State, que sí es muy belicista, y bueno, también las corporaciones de armamento. Entonces ahí se juega un poco todo, la cuestión de las operaciones mediáticas, los problemas judiciales que son reales, pero, a ver, yo creo que difícilmente por esta cuestión Donald Trump vaya preso. No lo firmo, pero digo que es poco probable. Bien, sí, por esta cuestión. Y después tiene otros problemas judiciales, el caso de Georgia, el asalto al Capitolio, distintos, la cuestión que se llevó documentos clasificados a su casa. Hay varios problemas judiciales que pueden saltar en las primarias y en las presidenciales, pero por esta cuestión de haberle pagado a esta mujer para que no saliera a la luz su affair, lo dudo seriamente. Que pueda haber un juicio, que se haga mucho lío mediático, seguramente, muy posiblemente, pero ir preso, lo dudo. No te lo aseguro que no, pero dudo seriamente de que suceda. Tranquilo, no te lo vamos a reprochar, sino esa parte quedó clara la explicación.
Alejandro, hay muchos temas para seguir hablando. Seguramente estaremos contactándote en algunas semanas porque la verdad que es muy interesante tu análisis. Así que te agradezco mucho por esta conversación, ¿sí? Dale, Mateo, fue un placer y cuando quieran, siempre Dale. interesante poder charlar sobre estas cosas. Y podemos seguir a Alejandro en Twitter en @alelaurnagaray, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, Bueno. un saludo grande y estamos en contacto. Un abrazo para sigas vos muy y bien. para todo el equipo. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. igualmente. Sí. Alejandro Laurnagaray de Urquiza, quien es consultor, analista internacional y obviamente licenciado en Relaciones Internacionales, habló con nosotros sobre distintos temas de nuestro planeta. Facu, vamos brevemente una tanda, sí, y tenemos más notas en este programa de hoy, martes 21 de marzo. Nos podés escuchar en www.ensamblecontenidos.com.